Hola, disculpen un poquito, hay un problema había con el Zoom que no me dejaba entrar bien a la reunión. Y ahí sí. Ya, hola, bueno, de nuevo disculpa, lamentablemente algo pasa con la cuenta de Zoom que de repente se me atrasó un poquito. Eh, bueno, antes que nada, buenas tardes. A ver, novedades. Bueno, lo que conversamos también el jueves, recuerden que está, déjenme ver si me están escuchando, ¿cierto? Porque no sé si está más configurada. Sí, profe, se escucha. Ya, ya, a ver, novedades. Bueno, lo primero, desde ayer está publicado ya el instructivo del certamen en la página de aula, ¿cierto? El mismo estilo de lo que fue el certamen 1. O sea, el formato del certamen es con los contenidos, déjenme mostrarlo acá desde la carpeta que tengo, información. Ya. Bueno, la idea es que lo lean con calma en la página, pero es lo mismo que es parecido a lo que pusimos en la prueba anterior, obviamente con la fecha, los contenidos. Lo importante es que, a ver, ahí, déjenme compartir el archivo. Bueno, ahí está indicado el tema de los tiempos, todo lo mismo ya la ventaja que ya hemos tenido la experiencia de los controles 2, 3, de las evaluaciones siguientes, ¿cierto? Y el tema de la introducción del certamen. Y ahora, lamentablemente algo pasó con el Zoom hoy día que estaba lento. Entonces, bueno, ahí está el documento que lo pueden revisar. A ver, estoy compartiendo, sí, estoy compartiendo, claro. Bueno, el tema del tiempo, recuerden, está fijado a la misma hora del día de certamen 1. La ventaja, por los pronósticos que veo, no deberíamos tener problemas ese día de conexión, nada, como funcionó la otra vez, viernes 18, a las 7. Los contenidos están más o menos ordenados desde la unidad 4 a las 6 en la parte de aula. Si lo contamos en clase, desde la 12 hasta la clase de hoy, donde vamos a terminar de ver los ejemplos que están pendientes de la parte de dinámica de rotación. Obviamente, en la clase del jueves vamos a trabajar también dudas, ejemplos, voy a traer varios ejemplos de distintos temas de los que entran ahora, pero si hablamos de contenidos nuevos, hay que ir cuidado, porque nuevos quiere decir que no se han evaluado en certámenes, sí en tareas y controles, pero hay un tema que todavía no lo hemos evaluado en nada, que es lo último que estamos viendo, que es la parte de suma de torque igual y por alfa, que es la primera evaluación donde va a tener alguna pregunta de eso del certamen. Pero los contenidos van desde trabajo, energía, cantidad de movimiento lineal, y de ahí en adelante toda la parte de dinámica, energía y todo el tema de la rotación de cuerpo rígido. O sea, desde torque para adelante, en realidad es un tema también, podemos decir, nuevo, pero que también incorpora hartos contenidos previos. O sea, todo lo que es diagrama de cuerpo libre, el tema de trabajo con leyes de Newton, modelos de energía que también se evalúan en este certamen completo, son los temas que podríamos decir más nuevos. Pero lo último, lo que estamos terminando de ver hoy, en la parte de torque, modelos como partimos el jueves, eso también es parte de la evaluación de ese día. Estamos diseñando una prueba con 5 preguntas, formato mixto, o sea, cuestionario, donde van a aparecer las preguntas y ustedes tienen que responder en un tiempo de 80 minutos, pero en paralelo tienen que ir haciendo el desarrollo y el que tienen disponible adicionalmente 20 minutos más de los 80 para subirlo a la página de tarea. Ahí recuerden tener, obviamente, el desarrollo tienen que irlo haciendo en paralelo al trabajo de la prueba, porque cada pregunta está diseñada para al menos 15 minutos de trabajo y la parte final, los 20 extras, son para el tema de poder hacer bien los scans, subir las imágenes, ideal, aquí está indicado el formato, ¿cierto? Pero estos documentos léanlo con calma y ahí está todo el tiempo indicado, ¿cierto? En formato PDF, el mismo tipo de la prueba anterior. Bueno, y los contenidos, recuerden, hasta lo que estamos viendo hoy. No entra contenidos que han entrado en las últimas 2 o 3 certámenes, bueno, el semestre pasado tuvimos certamen 2 solamente, 1 y 2, pero se evaluó momentum angular, que es un tema que no vamos a alcanzar a ver este semestre por un tema de cantidad de clases que tenemos, y la parte de oscilaciones, que también se ha evaluado en algunas pruebas anteriores. No recuerdo si es la última, pero es un tema que no alcanzamos también a ver en detalle. Pero en pruebas anteriores sí hay preguntas de esos temas y claramente ese concepto no se evalúa porque obviamente no lo hemos visto en la clase.
Y como les comentaba el jueves, también vean los certámenes 3, porque gran parte del contenido de este certamen 2, hasta el año 2019, lo evaluamos en los certámenes 3, cuando teníamos las pruebas de formato presencial y diseñábamos teníamos 3 certámenes en el semestre. Pero cualquier duda, alguna pregunta, algún tema siguiente, no, me la pueden plantear también el día jueves. Bueno, de los materiales últimos que están nuevos autorizados en aula, ayer coloqué en la noche las formas del control 4, del que tomamos el día viernes, están con un archivo también con una solución, que es la que hacemos nosotros como guía para la revisión de los ayudantes. Eso también es material que les va a servir les puede servir como material de estudio. También incluso el control número 3, que fue hace como 3 semanas atrás, que era del tema de cantidad de movimiento, también actualicé el documento en la unidad 5, creo que está, con también pautas para que nos puedan servir como estudio. Y bueno, y material también, las tareas 3, 4 y 5 son temas que también es de los contenidos que entran en esta prueba, desde trabajo energía en adelante. Entonces, eso relacionado con el tema del certamen, este viernes a las 7. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Bueno, vamos a seguir revisando algunos de los ejemplos que estaban en la página, o sea, en la última presentación del día jueves, que la comenzamos a ver, que tiene que ver con la dinámica, ¿cierto?, de cuerpo rígido. Déjenme acá compartirla, abrir el archivo. Y bueno, quedamos ese día viendo, ¿cierto?, trabajando el tema de los modelos de cuerpo rígido. Y déjenme cargar, aquí está abriendo el Power. Trabajamos la primera parte y revisamos en detalle un ejemplo, el número 1, que tenía hartos pasos. Vamos a hacer una pequeña pasadita rápido para cualquier duda que haya. Y esta... denme 30 segundos. Lamentablemente, muchos programas se me ponen lento en el sistema. Pero lo esencial fue que pasamos del modelo de dinámica, me refiero a modelos de dinámica, a los que tienen que ver con diagramas de cuerpo libre, predicción de aceleración, predicción o planteo de la ecuación y solución, desde un modelo que tenía que ver con conceptos de solamente cuerpo que se movían, ¿cierto?, solamente con traslación, a modelos donde ya el sistema tiene energía, o sea, perdón, tiene cuerpos que tienen momento de inercia, por ejemplo, el caso de las poleas o los cuerpos que están girando, una barra, por ejemplo. Y en este caso, vimos en detalle, ¿cierto?, la solución de este ejemplo. Aquí no me aparecía ahí está el modelo, donde lo nuevo era rápidamente este documento, más tarde se lo voy a enviar junto con los de hoy, donde teníamos un sistema que eran 2 bloques, una polea, pero la diferencia es que ya la polea no era un cuerpo despreciable en masa y ya no era polea ideal, por lo tanto, nos importaba el tamaño de la polea, la forma que tuviera y la masa para el tema de la dinámica del movimiento. Este problema es resuelto con los pasos de la prueba número 1, podemos decir. Nos preocupábamos del cuerpo S y el Q solamente. Este es un sistema que estaba con roce y se soltaba. Y este polea lo único que hacía era cambiar la dirección del movimiento, que este cuerpo bajaba, este se movía para acá, pero el principal supuesto era que la polea era ideal, por lo tanto, no requeríamos una tensión distinta en cada lado para que el cuerpo tuviera torque. Y de ahí pasábamos, ¿cierto?, los pasos, esto ya lo revisamos, diagrama de interacciones, cuerda, polea, inventarios de fuerza, ¿cierto? Primer cambio importante era que ahora la cuerda va a tener tensiones distintas en cada lado, aunque sea la misma cuerda, en nuestro modelo de cuerpo libre. Anteriormente en el modelo polea ideal, acá ni nos preocupábamos de la polea porque lo que importaba era este cuerpo y este, pero teníamos T y T. Y las dos ecuaciones que planteábamos era para el cuerpo que estaba en el plano, también la ecuación de equilibrio vertical, la ecuación para el roce, pero después nos preocupábamos de la dinámica de este cuerpo solamente. Pero ahora, para que el cuerpo pueda tener un movimiento de rotación, una aceleración angular, en este caso la polea, el eje es el que está al medio, por lo tanto el peso y la fuerza del pivote a la polea no hacen torque,
y se va a requerir que haya un torque ejercido por una diferencia de las tensiones, ya que cada una de las tensiones actúa perpendicular al radio y son las dos fuerzas que van a provocar torque, las únicas dos que van a hacer que, si es más grande la tensión 2, por ejemplo, vamos a tener un torque neto en esta dirección y eso va a hacer que la polea pueda tener un alfa, una aceleración angular también en esta dirección. Si fueran iguales, por ejemplo, volveríamos a un problema de equilibrio. La única condición ahí sería que no habría torque y esto tendría, o podría tener velocidad angular constante o tener velocidad cero, pero eso incluiría, por ejemplo, que estos sistemas también estarían sin aceleración. Entonces, el primer paso nuevo era que, aunque sea la misma cuerda, tensiones distintas, pero la que actúa en este lado también actúa en la polea en la dirección opuesta y la tensión que actúa sobre este para abajo tira al otro para arriba. Y ahí venían los pasos ya que tienen que ser bien ordenados, cómo hacemos la predicción de la aceleración. Por ejemplo, si asumimos que este bloque acelera para este lado y este bloque acelera verticalmente, el alfa de este tiene que ser obligatoriamente en este sentido, lo que llamamos nosotros el sentido negativo o el sentido anthorario, porque hay una relación que también la vamos a plantear siempre cuando hay sistemas como estos, cuando tenemos un caso de que no hay un deslizamiento acá, que el A con el alfa están relacionados a través de la ecuación del alfa por el radio igual a la aceleración. O sea, la aceleración de cada punto del borde de la polea es la misma, ¿cierto?, de cualquier punto de la cuerda y tiene la misma dirección tangencial, ¿cierto?, a la cuerda. O sea, a la polea, pero en la misma dirección de la cuerda. Entonces, para nosotros ya estos son nuestras positivas en la ecuación, nuestras direcciones positivas. Y volviendo a la ecuación, o planteándola con los diagramas de cuerpo libre, bueno, tenemos que plantear una ecuación para este, una ecuación para este y una para el sistema de la polea. Y ahí, por ejemplo, para el bloque que estaba arriba nos quedaba la tensión menos el roce 2 por A, reemplazando el valor del roce y la normal, que la calculábamos como igual al peso, porque acá estaba en la horizontal. El roce nos daba 4, llegábamos a esta ecuación. Para el bloque que está colgando, la aceleración positiva es para abajo, por lo tanto el peso 30 menos T2 igual a 3 por A, pero con estas dos ecuaciones no nos alcanza porque tenemos tensiones distintas, T1, T2 y aceleración, y ahí aparece la ecuación nueva en esta parte que es la suma de torque, que además ocupamos la relación de la cinemática del alfa con el A, y ahí podríamos llegar a la ecuación para este caso que el torque va a ser lo que le estaba diciendo hace un rato, tensión 2 por R menos T1 por R, el F y el mg nos hacen torque, igual a el momento de inercia por alfa, y el momento de inercia en este caso, al ser un disco homogéneo, es la masa que es 2 por R cuadrado medio multiplicado por alfa, y reemplazando el alfa acá, esta ecuación nos permite ya simplificar, dejando todo en función solamente de estas dos variables. Y resolviendo este sistema, lo mismo ese día, llegábamos a un modelo donde era válida la predicción, era más grande la tensión 2, la que estaba en el lado que colgaba de la cuerda, por lo tanto, al ser más grande esta que esta, está claro que el torque neto es para acá, el alfa es para acá, y también pasa lo mismo con las aceleraciones de los cuerpos. Este acelera para este lado y este para abajo. Y ahí nos daban las magnitudes, ¿cierto?, de las aceleraciones, 4,3, tensión 1, tensión 2, ¿cierto? Entonces, esto es un poco bien detallado el modelo que vimos en la clase del día jueves. Ahora, la idea en esta clase, ¿cierto?, es trabajar los modelos siguientes de esta presentación. Déjenme cargarla de nuevo para que podamos revisar bien el... Entonces, ahora sí, un minuto para cargarla. Entonces, un tema que también vimos ese día, pero lo empezamos a ver, ¿cierto?, en la parte a ver, lamentablemente algo me está pasando con el Power. Vimos que los sistemas también no solamente tenían modelos, ¿cierto?, donde los cuerpos tenían un movimiento de traslación y un movimiento de rotación independiente, sino que también ocurría esta combinación de movimientos. Vamos a mirar, por ejemplo, ahora un primer caso donde también está en la misma presentación, el caso del cuerpo que está colgado, pero que tiene un movimiento en la dirección vertical en forma adicional. O sea, en este caso, por ejemplo, es como el caso de un cordel que está enrollado en el borde de un cilindro, pero la punta del cordel está amarrada al techo y este sistema
lo vamos a analizar suponiendo que lo soltamos desde alguna posición, solamente actuando esta fuerza que está ejercida por la cuerda y la fuerza peso. Y la idea es que el cordel se va desenrollando, por lo tanto, por cada vuelta que el disco se gira, el largo del cordel va a ir aumentando el equivalente a un perímetro, y esto es válido hasta que el cordel se desenrolla completamente. Una vez que el sistema se acaba el cordel, este cilindro va a llegar abajo, se va a detener, se podría cortar el cordel, no nos importa ahí. Lo que nos importa es, mientras esto tenga este movimiento de rotación, pero además tiene una traslación del punto de vista vertical. Algo de esto hemos visto, lo vamos a ver en el ejemplo siguiente, uno de los siguientes con un disco, una esfera, un aro que están girando y están reparando, pero la diferencia es que en este caso todo ocurre en paralelo, ¿cierto? La traslación más la rotación. Entonces la pregunta es cómo hacemos un modelo combinando las dos cosas. Entonces, si miramos un modelo de este tipo, déjenme cargarlo de nuevo, en un modelo, ¿cierto? Acá lo tengo en un archivo en Word. Acá tengo porque vamos siguiendo más rápido las soluciones. Vamos a compartir otro. Ahí sí. Ya, entonces en este caso, el modelo, ¿cierto? Acá ya no estoy haciendo la gran interacción ni el inventario porque son muy pocas fuerzas, por lo tanto, suficiente con esto. Bueno, nuestro diagrama de cuerpo libre para el monito que estábamos mostrando en la presentación interactúa con dos elementos solamente: la cuerda y el elemento que es la tierra, la interacción. Por lo tanto, recuerden que la interacción gravitacional siempre la vamos a colocar en el centro de masa del cuerpo, el peso, que representa el peso de todo el cuerpo, pero lo colocamos en el centro, y la cuerda en el punto que pierde contacto con el cilindro, que es cuando se empieza en la posición perpendicular acá, y en la parte que está desenrollándose la cuerda mientras este cuerpo se va moviendo, girando y bajando verticalmente. Entonces, este diagrama de cuerpo libre tiene dos ecuaciones, o sea, dos fuerzas, pero tenemos que tener claro cómo la relacionamos con el A y con el alfa. Por lo tanto, el siguiente paso es que tengamos esta predicción correcta de la aceleración, y en este caso, como esto rueda, o sea, perdón, más que rodar, está teniendo un movimiento de rotación y también de traslación, vamos a tener las dos aceleraciones, una que es la de traslación. Esta aceleración la van a tener todos los puntos como si esto fuera bajando verticalmente, pero no podemos asumir que es un valor conocido porque va a salir del cálculo. Y esta alfa es la que va a tener el disco respecto a un eje que pasa por su centro, independiente que no tengamos un eje directamente fijo ahí, pero es como la superposición de los dos movimientos. O sea, en cualquier momento, un punto del disco va a tener una hacia abajo y va a tener un alfa por R en la dirección correspondiente. Por ejemplo, si miráramos un punto acá arriba, el alfa por R va a ir en la dirección hacia la izquierda y el A para abajo. Un punto como el que está más abajo acá va a tener un alfa por R hacia la derecha y una para abajo. Entonces, vectorialmente, la aceleración de cada punto es la suma de ambas en este movimiento, y mirando solamente el tema de la aceleración de traslación al centro masa y la aceleración angular. Entonces, por ejemplo, ¿por qué estamos haciendo la predicción de esta forma? Porque como está configurado el sistema, la lógica es que esto se empieza a desenrollar y empieza a girar en el sentido antihorario, que para nosotros significaría un alfa en esta dirección. Ahora, estas dos aceleraciones tienen que ser o estar relacionadas con el siguiente paso, que es lo que llamamos nosotros construir estas ecuaciones de movimiento. En este caso, una ecuación es la de dirección vertical, la única que hay movimiento del punto de vista de la traslación, y vamos a tener que, como la predicción es para abajo, el peso menos la tensión tienen que ser igual a m por a. Por lo tanto, ahí ya apareció una ecuación con dos cantidades desconocidas: la tensión de la cuerda y la aceleración. Pero con esta ecuación no nos alcanza porque tenemos que relacionar también el torque con la aceleración angular y el momento de inercia. Y en este caso, como estamos mirando esta rotación respecto a su centro, ocupamos la inercia, que es mr cuadrado partido por 2. Y al momento de plantear el torque, lo estamos parando en este punto como el eje de referencia, el eje de rotación, y nos queda el torque solamente ejercido por la tensión, porque este es nuestro eje de giro, la tensión perpendicular al radio, por lo tanto nos queda tensión por el radio,
igual a inercia mr cuadrado medio por alfa, y acá ya tenemos un sistema donde podemos relacionar las dos ecuaciones a través de la A igual a alfa por R. En este caso, recuerden que siempre que hablemos de un cuerpo que está rodando sin resbalar, o en este caso, este que se está desenrollando la cuerda, o sea, por cada vuelta que gira, la cuerda se desenrolla 2πr, y tenemos que en este caso, la aceleración angular por el radio es igual a A. Y con esto ya el álgebra nos simplifica el cálculo. Fíjense que en esta parte nos queda la misma ecuación acá arriba, pero esta ecuación de abajo, al reemplazar el A partido por R, se nos va a simplificar el R de este lado, y se nos simplifica el otro R con el A partido por R, y nos queda una ecuación dimensionalmente igual a la otra, solamente fuerzas igual a masas por aceleración. Y luego del álgebra, sumando, restando las ecuaciones acá, podemos llegar a los valores que nos interesan. ¿Cuánto vale el A? 2/3 de G, el alfa, 2/3 de G partido por R, y la tensión, 1/3 del peso. Y estos valores surgen de resolver las ecuaciones. No puedo yo asumir, por ejemplo, que el disco va a tener una aceleración igual que la caída libre, porque no es cierto. O sea, no es lo mismo un disco desenrollándose que, por ejemplo, una bola o una masa cayendo simplemente verticalmente, porque ahí podría obviamente no tener ningún movimiento de rotación y solamente tener una caída libre. Entonces estos dos valores aparecen acá, el A y la tensión, y obviamente el alfa, al resolver este sistema de ecuaciones. Pero una variable importante acá es lo que llamamos el momento de inercia, porque si esto no hubiera sido un disco, por ejemplo, hubiera sido un aro, este número o este término hubiera sido solamente mr cuadrado, y las ecuaciones ya no hubieran quedado m medio, no hubiera quedado, por ejemplo, m por a, y los números hubieran sido distintos. O sea, acá una variable bien importante es qué cuerpo estamos hablando, si es un disco, una esfera, un aro, porque eso va a influir en el momento de inercia. Entonces, este es un segundo modelo, un segundo problemita un poco más complejo que el que vimos el otro día, con menos números, menos variables, pero con la complicación de que ahora tenemos en paralelo la traslación junto con la rotación. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo que nos faltaba ver del día de la clase anterior. Dudas, recuerden, me van preguntando. También recuerden, tenemos la clase del jueves para dudas, ejercicios. Así que hoy día vamos a terminar estos ejemplos y va a quedar alguno pendiente todavía, ¿cierto?, para esa revisión. Entonces, ¿qué pasa ahora con otros o los siguientes ejemplos de esta página del problema de aplicación? Déjenme cargar el siguiente. Ya, entonces, volviendo a compartir acá si miramos acá esta misma presentación, ya después vienen varios ejemplos donde tenemos varias cantidades o cosas un poco distintas a los dos que vimos entre el jueves y hoy día. Por ejemplo, acá aparece un nuevo problema donde, a diferencia del primero, es decir, que era la mesita con el bloque y el otro colgando, tiene dos cosas distintas. Primero, ya este cuerpo no está en un plano horizontal, por lo tanto está en un plano que hay una inclinación, un ángulo θ, tampoco tiene roce, y además, al igual que el otro, tiene una polea que tiene masa, que tiene radio, pero a diferencia de que hay un cuerpo colgando acá, hay un elemento, o hay algún agente externo que está tirando con esa cuerda para ejercer una fuerza que va a permitir que el sistema se mueva. Pero hay que tener cuidado porque no podemos asegurar completamente que el cuerpo va a acelerar en la dirección hacia abajo de este lado de la cuerda y este para acá, porque va a haber un mínimo de fuerza para que esto pueda ser movido y para que pueda acelerar en esta dirección. Porque, por ejemplo, si F fuera 0 y el sistema lo soltamos, esto se va a convertir en un problema simplemente de un deslizamiento de un bloque por un plano. Pero si tiramos con una fuerza relativamente grande para que esto acelere para allá, también tenemos que darle aceleración angular a esta polea. Esta polea ya no es una ideal, sino que tiene inercia. Por lo tanto, también la polea va a tener aceleración angular, tal como el problema anterior. Y tenemos que calcular, ¿cierto?, el momento de inercia y meterlo dentro de las ecuaciones. Y lo otro importante, en las cuerdas, aunque sea la misma cuerda, las tensiones van a ser distintas en cada lado que está en contacto con la polea. Tal como en el otro ejemplo, eso permite que el sistema tenga un alfa, así como que esto tenga una aceleración para allá. Entonces vamos a mirar en detalle este primer ejemplo con estas variantes y ver cómo metemos el F ahora en este modelo de la parte dinámica. Entonces déjenme compartir acá este ejemplo.
ya, este lo tengo acá en unas imágenes para... Ya, entonces ahora es más fácil compartirla. Este no lo tengo hecho en Word, pero está hecho acá en una cantidad de imágenes que las pueden ver con calma. Entonces, bueno, recuerden, el monito era el bloque que está en el plano, la polea, y acá, por ejemplo, en esta parte, aquí lo dicen hasta con el diagrama de interacciones, el bloque va a interactuar con el plano que está en contacto, con la cuerda y con la tierra, por lo tanto va a tener tres fuerzas que van a estar actuando sobre él, y automáticamente uno puede asumir que la normal o que la fuerza del plano es normal solamente porque me están dando la idea que no tenemos fuerza de roce. En cambio, si tenemos roce, deberíamos incorporar también como una variable en el problema. Y la polea tiene interacción con la tierra, por lo tanto va a incluir ahora en el diagrama de cuerpo libre su peso. Tiene una fuerza de contacto en el eje con el plano. Acá yo le llamo plano a lo mismo que como si el plano estuviera unido a una estructura que permite que la polea tenga un eje respecto al cual va a girar, y tiene interacción con la cuerda. Pero acá nuevamente, fíjense que yo estoy colocando dos tensiones porque es la misma cuerda, pero la cuerda tiene tensión distinta en cada lado. Y esto ocurre porque es una polea que tiene masa y va a requerir que tenga un torque distinto de cero. Si miramos el diagrama de cuerpo libre, que es el paso esencial para plantear bien el modelo, bueno, para el bloque, de inmediato nos conviene descomponer la fuerza-peso en la componente paralela al plano y la componente que es perpendicular, porque una de estas componentes nos va a servir para, o nos vamos a ocupar en el cálculo de la ecuación de movimiento al plantear la aceleración. La otra componente es la que va a dar origen, o lo que nos va a permitir calcular cuánto vale la fuerza normal. Ahora, en este problema no vamos a ocupar más de esa normal porque no tenemos que calcular un roce, pero si tenemos roce, obviamente el cinético va a depender de la fuerza de la fuerza normal que esté actuando acá. Y recuerden, cuando hay un plano, la normal mg coseno va en esta dirección, mg seno a lo largo del plano, la tensión tirando para allá, y lo mismo coherente con esto, estamos haciendo una predicción de aceleración para allá, para el bloque, y si miramos la polea, lo que les comentaba, este punto es el eje que interactúa de la polea con la estructura del plano. Acá asumimos que hay una fuerza R, no se pide en este problema calcular la magnitud nada, pero es una fuerza ejercida por el pivote sobre la polea. Y lo que les decía de la tensión, tenemos una sola cuerda, pero se requiere que en cada lado tengamos una tensión distinta, T1 en el lado que está unido al bloque y T2 en el lado que está unido al agente externo, como le llamé, que es el elemento que le está aplicando esa fuerza que me la dan como dato, que es una fuerza de magnitud F vertical hacia abajo. Y el peso de la polea, que también lo colocamos en el punto que sería el centro de masa, que en este caso debería coincidir con el eje. Y por lo mismo la polea, estamos haciendo una predicción coherente con esta, que el alfa va a ir en esta dirección, y en nuestro sistema típico de referencia sería un vector que estaría entrando en el plano. Por lo tanto, esta sería mi predicción y el paso de los diagramas de cuerpo libre. Ahora, si miramos esto, la continuación de esto, bueno, lo que me interesa son las ecuaciones de movimiento en la dirección en la cual tenemos predicción. En esta dirección vamos a tener que la tensión de la cuerda menos la componente del peso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y en la ecuación de suma de torque, en este caso, el alfa para nosotros es positivo, como está indicado ahí, en esta dirección, con esta aceleración angular. Y vamos a tener en este caso el torque de la tensión 2 va a ser el que va a ir en la dirección positiva. Recuerden que siempre en las poleas acá el R es perpendicular a la cuerda en el punto que pierde contacto. En esta parte también el R es perpendicular, pero el torque va en la dirección opuesta, negativa, según nuestra referencia. Por lo tanto, el torque me queda T2 por R menos T1 por R, igual al momento de inercia por alfa. Ahora, en el problema anterior, para nosotros T1 y T2 todavía nos faltaba, cuando colgaba un bloque, otra ecuación para el bloque que estaba colgando. No podíamos decir, por ejemplo, que la tensión del lado
del bloque que colgaba era igual al peso, porque no lo era, ya que ese bloque tenía masa y tenía cierta aceleración. Pero como en este problema no es un bloque, no es una masa que tiene que estar también moviéndose, sino que hay una fuerza aplicada de un agente externo, puede ser un motor, puede ser una persona que está tirando, ya sabemos que T2 vale F, por lo tanto aquí sí que podemos poner obviamente esta T2 directamente como F, que obviamente tiene una fuerza o una magnitud que ya es conocida de fuerza, y también tenemos la relación que habíamos hablado de alfa por R igual a la aceleración, y como este cuerpo se dice que es un cilindro, un disco homogéneo, el momento de inercia va a estar dado por mr cuadrado partido por 2. Estas tres variables, estos tres cambios, o incorporarlo acá en la ecuación, nos dejan un sistema bastante más simple al reemplazar en las ecuaciones, y las mismas ecuaciones del paso anterior, la primera que es igual, T1 menos mgc igual a m por a, pero la de abajo reemplazamos T2 por F, me queda F menos T1, y al reemplazar nuevamente, como en el otro ejemplo, el momento de inercia, el término del R se simplifica con el R cuadrado acá, se simplifica acá el A partido por R, y llegamos a una ecuación nuevamente en variables de fuerzas que nos queda más directa al momento de resolver. Nos va a quedar esta ecuación para el bloque y esta ecuación para la polea. Acá, por ejemplo, sumando las ecuaciones, podemos llegar a calcular el valor de la aceleración, y acá nos queda la suma de las ecuaciones, ¿cierto? El término que está ahí, y podemos despejar cuánto vale la aceleración, 2/3 de F partido por M, el M se simplifica en el otro término, y el alfa es lo mismo, pero dividido por R. Acá lo importante es que fíjense que este signo menos nos da lo que hablaba al comienzo del problema. Podríamos tener que en algún caso el sistema tuviera aceleración cero, y esto sería, por ejemplo, cuando justo la fuerza que está aplicada al extremo sería igual al mg seno. Y esto es la condición mínima de equilibrio. Y podría ocurrir que si esta F fuera menor que ese término, la aceleración sería negativa, y el alfa también. Acá no habría que hacer el problema de nuevo. Lo que nos estaría diciendo es que nuestra predicción para ese valor específico de F dado era incorrecta, y que el sistema aceleraba para el otro lado. Pero no hay que hacer nada de nuevo. ¿Por qué? Porque no tenemos una fuerza de roce que, por ejemplo, si se hubiera movido para el otro lado, hubiera influido cambiando de dirección. Acá da lo mismo, ¿cierto? Podríamos tener hasta un valor de F, si me dicen F vale tanto, mg medio, por ejemplo, y θ vale 60 grados, uno podría llegar a un valor distinto. O un valor, o sea, negativo, pero no estaría malo todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y la tensión también ahí queda un poquito más enredada la ecuación, ¿cierto? Despejando en función de F, la tensión de la cuerda que tira al bloque, y un término que va a depender, ¿cierto? Con este factor de la aceleración ahí, mg tercio seno de θ, y todo un tema, no sé si aquí me equivoqué, parece haber 2/3 de F. Ah, no, está bien, porque acá hay un 2m tercio, está bien el resultado ahí. Entonces, fíjense que estos problemas es la misma lógica que vimos en la primera parte, antes de la prueba 1, pero ahora, en lugar de las poleas ideales, los cuerpos ahora tienen aceleración angular, las poleas tienen inercia, tienen masa por lo mismo, y tienen inercia, y por lo tanto tiene que aparecer como un elemento, y aparece toda esta variable de la aceleración angular. O sea, si entienden bien el modelo que hay, esto no debería complicarle en todo el planteamiento. Entonces este es el ejemplo que está en la presentación, ¿cierto? Como este problema, problema número 1, problemas de aplicación. ¿Dudas, consultas? Recuérdenme. Entonces, segundo ejemplo. Bueno, ahora, este lo vamos a mirar directamente de la PPT que tengo acá. Bueno, acá me plantean este problema es parecido, este que vimos recién, a uno que trabajamos estaba en la presentación de energía cinética de rotación, pero el mono es el mismo, pero la pregunta y el tratamiento que le vamos a dar es diferente. ¿Por qué? Porque en la otra parte nos estábamos preocupando recién de calcular esta propiedad que era el momento de inercia, que era sumando cada una de las inercias, por ejemplo, en este caso, de 2 barras respecto al pivote. Por ejemplo, ahí lo mostré que era de 2 partes, de 2 formas. Una era sumar esta barra, nos daba ml cuadrado partido por 3, más la de esta barra, y acá la podíamos hacer trasladando
la inercia con el teorema de los ejes paralelos, ml cuadrado partido por 12, que está acá al medio el centro, más la masa por esta distancia, que la podemos sacar como L seno de 60 al cuadrado, o el otro camino era encontrar el centro de masa de todo el sistema completo y hacer un traslado que era mucho más largo el procedimiento. Pero de cualquier modo, el momento de inercia va a ser el mismo y lo habíamos calculado anteriormente, que nos daba un término en función de m y l, 7ml cuadrado partido por 6. Con los valores de m y l uno puede llevarlo a números, kilogramos por metro cuadrado. Lo que vimos la vez anterior era cómo calculábamos el momento de inercia de cada una de estas partes, y por ejemplo uno podía calcular la rapidez angular en función de si lo soltábamos de una posición, cuando bajaba a una cierta altura, ¿cierto? Por el modelo de energía. Pero ahora queremos calcular no una rapidez angular, sino que calcular cuánto es la aceleración que tiene el cuerpo cuando está en las posiciones que están mostradas en la figura siguiente. O sea, este cuerpo puede oscilar, se puede mover respecto a ese pivote, pero puede pasar por cualquiera de las posiciones que están mostradas ahí. O sea, puede pasar por un montón más de posiciones, pero específicamente queremos calcular cuánto es el alfa para cada una de las tres posiciones mostradas y cómo hacemos el procedimiento de la forma más simple. Bueno, este es un problema que claramente, a diferencia del que vimos recién de la polea, que tenía las cuerdas que estaban actuando, ¿cierto? Que estaban aplicando torque, en cualquier momento que la polea ya empieza a tener un alfa, vamos a asumir que ese alfa era constante, la aceleración constante y las tensiones que calculamos también. ¿Hasta cuándo? Hasta que el bloque dejara de moverse y chocara con la polea, pero estamos imaginando un delta de tiempo que permite eso. Pero la diferencia es que este problema, en cualquier punto el alfa es distinto, porque va a cambiar el torque. Acá, si nos damos cuenta, vamos a ver los tres casos, vamos a tener torques distintos en magnitud y en dirección. Por lo tanto, este es un problema donde el alfa es variable, y yo no podría ocupar un modelo tan simple como decir, mira, la velocidad angular después de tanto tiempo es alfa por t, porque el alfa no es una cantidad constante. O sea, lo que voy a mostrar acá son solamente válidos para los momentos de la foto que estamos analizando. Entonces, lo primero es entender o más o menos imaginarse para dónde acelera angularmente cada uno o en cada una de las posiciones. O sea, es lo mismo que nos imagináramos que uno tomara un palo, tomara un fierro de un lado con la mano y lo suelta a alguna posición. Es más o menos intuitivo, ¿cierto?, para dónde va a girar. O sea, si yo me conoce lo mismo que tengo siempre con este pie acá y yo digo lo suelto ahí, ahora yo estoy apretando con el dedo, pero si yo suelto un poquito, está claro que esto se mueve porque el alfa va a tender a ser en el sentido que gira, mirándolo ustedes, ¿cierto?, en el sentido hacia acá. Pero si yo hubiera hecho esto del otro lado, el alfa hubiera sido para el otro lado. Si yo lo suelto ahí, aunque no lo apriete, no va a pasar nada, porque no voy a tener un torque, porque el peso del tubo está justo en medio. Y en cualquier posición intermedia, el alfa también va a tener valores que van a depender del ángulo. Entonces, ¿cómo planteamos esto para un modelo como este? Veamos el primer ejemplo. Cuando tenemos la barra en la posición A, donde el pivote está en la punta de allá y la posición de la barra, de la segunda barrita, es completamente horizontal. Bueno, la geometría del problema me indica que este cuerpo tiene un ángulo de 60, o sea, es como un triángulo equilátero. Por lo tanto, lo más conveniente acá es separar el peso de cada barra como dos elementos independientes. El peso de esta barra lo ponemos justo al medio, y este punto del medio va a actuar en la misma línea en la cual está el pivote. Y este es el eje respecto al cual yo debo calcular el torque. Por lo tanto, esta fuerza, que es el peso, su línea de acción, recuerden, la línea de acción es la línea por donde va a pasar la fuerza, independiente que físicamente esté aplicada acá, aunque en realidad esto representa el peso de cada pedazo. Esta no hace torque porque justo pasa por ahí, no tiene brazo de palanca para el torque, pero sí lo tiene el peso de este lado. Como la barra homogénea va colocado al medio, y este pedacito, esto es la mitad del largo de la barra, sería de esta barra, L medio. Por lo tanto, esto actúa justo en la mitad de esto, o sea, actúa a una distancia L cuarto, horizontalmente, desde este pivote. Por lo tanto, recuerden que el torque calculado como la fuerza por la distancia perpendicular nos va a dar mg L cuarto, y el signo menos viene de que
en la dirección del torque. Si yo suelto esto de esa posición, esto va a tender a girar en el sentido horario, y para nosotros ese torque es el que llamamos en el modelo matemático el torque negativo. Por lo tanto, también se puede escribir que el alfa tiene magnitud 3G partido por 14L, dirección horaria, o al ser menos, esto se entiende que este alfa es en esta dirección. Pero claramente este alfa es válido solamente en esta posición. Si ha pasado un 0,1 segundo, este cuerpo va a acelerar y va a girar ya un pequeño ángulo. Este centro de masa ya se me va a salir de acá, el centro de esta barra, y esto va a empezar a hacer torque para el otro lado, y va a llegar un momento que ahora esto va a llegar al máximo de velocidad, después ahora el torque para el otro lado lo va a devolver, y va a tener un movimiento que no es fácil de predecir, porque deberíamos hacerlo para cada instante y con un intervalo de tiempo muy pequeño. Pero en el momento que me interesa acá, el alfa vale el torque dividido por la inercia. Este número de acá viene de dividir esto por lo de acá y me queda menos 3G partido por 14L. No es tan grande el alfa acá, comparada con la que vamos a ver después. ¿Qué pasa cuando la barra la poníamos en la posición siguiente? En la posición donde ahora se pivotea, ¿cierto?, del extremo de allá, pero a diferencia del caso anterior, donde la segunda barra estaba horizontal, ahora la primera barra es la que está directamente conectada con el pivote, es la que dejamos horizontal, y la otra la dejamos en la posición formando este ángulo de 60 con la horizontal hacia abajo. ¿Qué cambia? El momento de inercia se mantiene igual, pero ahora tenemos los dos torques que van a estar actuando, y o sea, las dos fuerzas van a estar haciendo torque, podemos decir, pero además los dos torques son en la misma dirección, también negativa. O sea, acá es como más fácil de entender que si yo lo suelto de ahí, esto rápidamente va a acelerar en esta dirección. O sea, también es un torque en dirección horaria, o un torque que podemos llamar negativo, y la inercia, ¿cierto?, es la misma. Y si nos fijamos, este torque va a ser el mg de esta barra a una distancia perpendicular L medios, y el de esta va a ser el mg de este pedazo a una distancia horizontal del pivote 3/4 de L. Sumando mg L medio más mg por 3/4 de L, nos va a quedar un término de torque menos 5 mg por L cuarto, el menos dijimos por la dirección horaria, dividiendo por el mismo momento de inercia, el alfa ahora va a quedar menos 15G partido por 14. Comparado con el otro que daba menos 3 partido por 14, este como 5 veces más grande. Y tiene lógica porque está actuando más lejos las fuerzas pesos del pivote y están haciendo un mayor torque que en el caso anterior. O sea, este es un punto, es uno de los que va a tener mayor aceleración angular, porque es cuando más lejos va a estar este punto que va a ser el centro masa desde el pivote. Pero también es negativo, válido solamente en esta posición. Y un último ejemplo era cuando ahora la barra se colocaba, ¿cierto?, en la posición C, la que está puesta al final allá, que ahora dejamos vertical la primera barra y dejamos formando el ángulo ahora de inclinación 60 hacia arriba la segunda barra que forma el cuerpo. Bueno, en este caso, la primera cosa distinta es que ahora el torque va a tener otra dirección. O sea, ahora, si en los casos anteriores esto tendría a girar en sentido horario, ahora si yo lo suelto de esta posición, por ejemplo, esto va a tender a girar pero para el lado opuesto. O sea, ahora el torque podemos llamar que es un torque positivo, va a ser en el sentido que llamamos antihorario. ¿Y cómo calculamos el torque en este caso? También conviene separar los pesos. Este peso actúa en la línea del pivote, por lo tanto, no va a hacer torque, pero el peso de este actúa en la mitad de la barra, y acá debemos calcular cuánto mide nuevamente este brazo de palanca, o esta distancia que va desde el pivote hacia la línea por la cual actúa el peso. En este caso, este término ¿de dónde viene? Viene de, si lo proyecto esta flechita, si la colocara acá abajo, equivale a, ¿cierto?, si esto mide L medio, este pedazo, a donde va a estar actuando acá con el ángulo de 60, y esto va a ser L medio por seno de 60, y ahí aparece el término de 0,43 por L, ¿cierto? Ahí por la geometría uno puede calcular cuál es la distancia. O lo otro que podríamos hacer es descomponer un peso en la dirección perpendicular y otro, pero mucho más complejo, ¿cierto? Estar haciendo descomposiciones acá, en este caso, en función de un ángulo
de 30 grados, más fácil por la proyección de la línea, y acá nos daría un torque 0,43 y dividido por la misma inercia de los tres casos, 0,37. Este torque en magnitud es más grande que el del A, es más chico que el B, pero es distinto a los otros dos porque va en la dirección opuesta. Y nuevamente esto es válido solamente aquí. Si esto ya lo soltamos y se mueve un pequeño giro, ya este alfa va a cambiar porque este valor va a tener cambios. Entonces, este es un caso, ¿cierto?, distinto a los otros, pero con la ventaja que, o con la diferencia que podemos plantear, ¿cierto?, un problema donde tenemos ahora aceleración variable en el, ¿cierto?, en el movimiento de la rotación de acá. Y un tercer problema que vamos a alcanzar a ver en detalle ahora, el cuarto lo vamos a dejar porque incluye hartas cosas para partir el repaso del día jueves. Bueno, este es el problema que algo hemos hablado en la parte de energía, pero ahora lo queremos llevar a la parte de la dinámica. Si miramos un cuerpo como este, lo que queremos comparar es qué pasa con el movimiento, tal como el problema que vimos al comienzo hoy día de nuevo, el del yo-yo, pero ahora queremos ver este sistema. Nuevamente aparece la frase que vimos en la parte de energía y en algunos modelos anteriores, hablar de rodar sin resbalar. Recuerden qué significa rodar sin resbalar, que el punto de contacto del cuerpo cilíndrico, ya sea el cilindro sólido, el aro o la esfera, mejor dicho, el cuerpo que va a rodar, en el momento que cada punto va a tener que pasar, en algún momento en cada vuelta, todos los puntos van a pasar por el punto de contacto con la superficie. Pero lo que estamos nosotros suponiendo es que no hay un deslizamiento en ese momento. O sea, el punto de contacto tiene velocidad cero por dos motivos, porque, o por la suma de dos términos. Tiene una velocidad en dirección paralela al movimiento, o sea, este cuerpo se podría mover como si fuera un bloque que va bajando por un plano, todos los puntos tienen velocidad paralela al plano, pero como además el cuerpo va girando, tiene una velocidad tangencial, podemos decir, en la dirección opuesta. Entonces, si miramos el punto de contacto, al cumplir esta condición de rodar sin resbalar, este punto tiene velocidad para atrás debido a la rotación, pero hacia adelante debido a la traslación, y justo en ese momento también se cumple la condición de que el alfa, así como el alfa por r es igual a la aceleración, en este caso la velocidad angular respecto al centro va a tener que ser igual multiplicada por el radio a la velocidad, y en este caso esta sumatoria nos da cero. Lo vimos en las láminas anteriores con un diagrama con flechitas donde identificábamos que ese punto de contacto no tenía en ese momento velocidad, pero por ejemplo el punto de más arriba tenía el doble de velocidad que el centro porque sumábamos las dos velocidades para el mismo lado. Y los puntos, cualquier otro punto tiene una combinación de velocidades sumadas como vectores que van a estar dadas, ¿cierto?, por la posición en que se encuentre y cuál es el ángulo que está girando en ese momento. Entonces, veamos cómo plantear el modelo para este, que también lo tengo hecho acá, pero este modelo, a diferencia de los casos anteriores, es un modelo que es válido para todos los cuerpos, hasta que llegamos a un momento donde tenemos que cambiar o tenemos que incorporar alguna variable en el sistema, que en este caso es el momento de inercia. Entonces voy a compartir la imagen. Ok, entonces ahí se ve más claro. Entonces, bueno, este problema, recuerden, un disco, un aro o una esfera o cualquier cuerpo cilíndrico. El diagrama de cuerpo libre que está mostrado acá, por ejemplo, es válido para todos ellos. Lo voy a andar un poquito ahí. O sea, aquí lo que estamos mirando es de lado, lo que se veía como diagonal ahí en el monitor original. Mientras va bajando en un plano con un ángulo θ, obviamente eso es una variable también del problema, vamos a tener para todos los cuerpos este diagrama de cuerpo libre. Solamente hay interacción con la superficie y hay interacción con la Tierra. Por lo tanto, la Tierra me genera esta interacción del tipo gravitacional, pero ya en el modelo me conviene descomponerla en la componente paralela, el mg seno, y la componente perpendicular, el mg coseno. ¿Por qué? Porque una de ellas la vamos a ocupar al momento de calcular en la predicción de la aceleración, y la otra va a ir en la dirección que es perpendicular, en la dirección, ¿cierto?, que es perpendicular a la superficie.
Pero acá lo importante es que el contacto, en el punto de contacto con la superficie, este sistema va a tener una fuerza que tiene dos componentes. Una componente normal, la que está indicada con la letra N y la flecha verde, y una componente de roce. Y habíamos hablado antes que este roce no es un roce como lo ocupamos habitualmente como un problema de un bloque deslizando, donde uno decía el mu por la normal, porque era un roce cinético, había un deslizamiento entre las superficies. Para que se cumpla esta condición de rodar sin resbalar, en este punto no hay deslizamiento. Por lo que decíamos, tiene velocidad para adelante todo el cuerpo en su conjunto de traslación, pero para atrás este punto tiene velocidad de igual magnitud, pero que sumada con la otra que va para adelante nos da velocidad cero. Este punto no es como un pivote que esté siempre fijo ahí, sino que a todos los puntos del disco o de la esfera o del aro les va a tocar pasar por ahí en cada vuelta. O sea, todos van a pasar por el punto de contacto una vez por vuelta, porque esto recuerden que va bajando, y también todos van a pasar por el punto más alto, o sea, todos van a tener distintas velocidades en cualquier punto del movimiento y obviamente van a ir aumentando si este sistema tiene una aceleración de tipo de traslación y también por lo mismo una aceleración angular. Entonces, esta fuerza de roce, y acá es bien importante tener claro, es un roce que vamos a llamar nosotros de tipo estático. Y aquí vamos a ver, ¿cierto?, que el roce estático no es un valor que yo pueda calcular de inmediato porque no tenemos un valor, más que un valor límite, nomás que llegaría cuando el cuerpo está a punto de dejar de, por ejemplo, de girar o cuando ya empieza a patinar, ¿cierto? Pero el valor del roce nos va a salir en las ecuaciones. De ahí vamos a retomar eso. Entonces, este diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Tenemos la fuerza peso, la fuerza de contacto con el piso. Claramente los tres cuerpos van a tener un alfa en este sentido y una aceleración en esta dirección. Y nuevamente lo que hablábamos de rodar sin resbalar, siempre significa que la aceleración del centro de masa, que en este caso lo estoy llamando A, va a ser igual al alfa por el radio. Por lo tanto, esto es lo que va a hacer, por ejemplo, lo mismo para el caso de las velocidades. También yo podría decir que en cualquier momento, ahora el B obviamente variable, así como todo el cuerpo tiene una traslación, si hiciéramos una predicción de velocidad, tiene velocidad para cada traslación, pero todos tienen una velocidad angular en este sentido. Y ahí aparecería el tema de que este punto, por ejemplo, su velocidad, debido a la pura rotación, sería contraria y tendríamos una aceleración, perdón, una velocidad en ese momento, una velocidad nula. Entonces, siguiendo con el modelo, ¿cierto? Con las ecuaciones de movimiento, para el cuerpo, para cualquiera de ellos, disco, aro, esfera, tenemos que preocuparnos de la ecuación de la traslación, y esto nos va a dar la fuerza neta igual a m por a. En este caso, fuerza neta vamos a tener en la dirección el mg seno menos la fuerza de roce, igual a la masa por la aceleración, pero acá cuidado, el roce no lo sabemos exactamente el valor que tiene. En la otra dirección, ahí podemos decir que la suma es cero, por lo tanto esto nos permite calcular que la normal es igual a la otra componente del peso, el mg coseno, y además tenemos que plantear la ecuación para el mismo cuerpo que está girando, donde el torque nos da igual al momento de inercia por alfa. Ahora, esta rotación la estamos mirando nosotros no respecto a un eje como un pivote de una polea, sino que nos estamos parando en el punto que sería el centro, un eje perpendicular que pasa por el centro, ya sea del disco, del aro, de la esfera. No es un eje real, o sea, en ese problema el aro es imposible que lleve un eje si no tiene nada dentro, pero conceptualmente es un punto que podemos plantear la ecuación, porque ese punto es el eje respecto al cual estamos nosotros asumiendo, aparte de la traslación, este movimiento de traslación. Por lo tanto, esto se tiene que plantear como torque neto igual al momento de inercia por alfa. El alfa, condición de no resbalar, rodar sin resbalar, alfa por R igual a la aceleración, o aquí escrita al revés. Y cuando planteamos la ecuación de la suma de torque, ¿cierto? Parado respecto a este punto, la única fuerza que va a hacer torque va a ser la fuerza de roce. El peso obviamente actúa ahí, la normal actúa en la misma línea, ¿cierto? Pasa por esa línea. Por lo tanto, la única fuerza que haría torque es el roce, y es coherente con que va a estar en la misma dirección de la aceleración angular. O sea, el torque del roce va a ser un torque también en este sentido,
igual al momento de inercia por alfa. Y en este caso, hasta aquí el modelo es el mismo para los tres cuerpos, el disco, el aro o la esfera. Pero acá, por ejemplo, empieza a tener influencia el momento de inercia. ¿Cierto? Esta ecuación, que está escrita como roce por R igual al momento de inercia por alfa, también uno la podría escribir acá, por ejemplo, la podría pasar el R para el otro lado. Y ahora viene el tema de, bueno, la inercia es distinta para cada uno. Las otras dos ecuaciones, o esta ecuación en realidad, que es la que nos interesa más, no va a tener ningún cambio, no influye acá el momento de inercia. Las masas, dijimos que eran todas iguales, incluso la fuerza de roce, ¿cierto? Una cantidad que va a depender después de la masa, pero en esta ecuación que aparece la inercia, si yo reemplazo los tres momentos de inercia conocidos, el cilindro va a tener un momento de inercia mr cuadrado partido por 2, un cuerpo con la masa distribuido en forma homogénea. Reemplazamos la ecuación, ¿cierto? Esto me va a quedar, por ejemplo, si reemplazo el mr cuadrado medio, el ρ se va a quedar en función de m por a medio, al reemplazar ahí. Y, por ejemplo, la primera ecuación que está acá, si la reemplazamos, reemplazando el roce, uno va a llegar a un valor de aceleración que va a ser 2g seno de teta partido por 3. Y una vez que tenemos el A, obviamente reemplazamos en el roce, reemplazamos en el alfa y uno llega a estos valores de la aceleración. Fíjense que acá la aceleración es distinto cuando tiene un cuerpo uno rodando, o sea, perdón, deslizando. Si, por ejemplo, cuando no teníamos roce, un bloque daba de inmediato g por seno de teta. Acá da un factor más pequeño porque tenemos que también el cuerpo va a tener este movimiento con aceleración angular. Y la angular obviamente es lo mismo partido por el radio. Pero, por ejemplo, lo importante acá es comparar con los otros dos elementos. Por ejemplo, la inercia del disco, del cilindro, es lo mismo que un disco, mr cuadrado partido por 2. La del aro es más grande, mr cuadrado. Obviamente la explicación es que está toda la masa a distancia r, no tenemos masa entre 0 y r. Por lo tanto, con el mismo procedimiento de las ecuaciones que eran todas comunes hasta acá, si yo reemplazo en la ecuación del roce, esto hubiera quedado ahora m por a, reemplazando el mr cuadrado medio, y la solución del sistema me da ahora una aceleración g seno de teta partido por 2, el alfa lo mismo partido por r, y el roce mg seno de teta partido por 2. ¿Qué nos muestra esto? Que este sistema, en este caso, por ejemplo, tiene una aceleración más pequeña cuando es un aro que cuando es un disco. Acá nos daba 2g seno de teta partido por 3, o sea, un factor g seno multiplicado por 0,66. Acá nos da un factor g seno multiplicado por un medio. O sea, nos da una aceleración y un alfa más pequeño. Pero fíjense que, por ejemplo, la fuerza de roce nos da más grande. Acá da mg seno partido por 3 y acá nos da mg seno partido por 2. Y esto se explica porque mientras mayor inercia tiene el sistema, mayor, ¿cierto?, es el torque que va a requerir para poder tener una cierta aceleración angular, aunque sea más chica que la otra, acá nos da un valor que aún es más grande. Y lo mismo pasa con la esfera, pero ahora la esfera es el cuerpo que tiene el menor momento de inercia. Si la comparo con esta que tiene un medio, dr cuadrado medio, mr cuadrado medio, ¿cierto? Esta tiene 0,4 mr cuadrado. Y haciendo el mismo reemplazo, vamos a llegar a un valor donde ahora la aceleración da 5g seno de teta partido por 7, o sea, nos da más grande la aceleración que el primero. 2 tercios es 0,66, 5 séptimos es más o menos más de 0,7, 0,8 por ejemplo, por el mismo término. O sea, tiene menor momento de inercia, pero adquiere mayor aceleración. Y acá la explicación es más o menos coherente porque al tener menor momento de inercia el cuerpo se parece más a una partícula que no tiene rotación. Por lo tanto, podríamos decir toda la fuerza neta que está actuando sobre este cuerpo por efecto de la gravedad, por ejemplo, y por efecto de una fuerza de roce que es más pequeña. Fíjese que acá también se requiere un roce más chico. Este cuerpo adquiere una aceleración mayor. En cambio, el que tiene mayor momento de inercia, como que se tiene que repartir más la aceleración me va a dar un valor más chico, y eso mismo va a hacer, por ejemplo, que se requiera un roce más grande que en el caso que hubiéramos tenido, por ejemplo, el caso del cilindro, o en el caso que hubiéramos tenido la esfera, que tiene momentos de inercia más chicos. Ahora, esto desde el punto de vista de energía,
es lo mismo que hubiéramos podido analizar pensando cuál llega primero abajo. Siempre va a llegar primero, si hacemos una carrera de la misma altura, de igual radio, masa, un disco, por ejemplo, y una esfera, va a llegar primero el que tenga el menor momento de inercia, porque si lo miramos desde el punto de vista de energía, la energía se tiene que repartir en la cinética de traslación y rotación. Mientras menor momento de inercia tiene, esa energía, mayor porcentaje podemos decir que se ocupa en la traslación y se ocupa poquito para la rotación. Por lo tanto, siempre va a llegar más rápido, o sea, mejor dicho, va a llegar en menos tiempo, de la misma altura, el que tenga el menor momento de inercia. Entonces acá, bueno, aquí está todo el álgebra, ¿cierto? Para que la puedan ver bien, pero fíjense que el modelo no cambia en nada, comparado con los anteriores, hasta el punto que le metemos el momento de inercia y ahí el problema obviamente se divide en números distintos. Y lo que siempre es importante en estos casos, recién aquí aparece una pequeña verificación que tendría que hacer si es que me la preguntaran con algún número, con algún dato. Cuando tenemos un sistema que hay roce estático, hay un valor máximo del roce que es el coeficiente estático multiplicado por la normal. Pero acá fíjense que el roce no me salió ningún término con el mu, con el coseno, nada, incluso el roce me salió directamente en función de lo que se necesita. Por ejemplo, si nos vamos al puro caso de la esfera, lo que se necesita de roce para que el sistema pueda tener ese movimiento de rodar sin resbalar es un valor de 2/7 del mg seno. Obviamente el seno es una constante del problema, excepto el ángulo que tiene la inclinación. Mientras más grande el teta, más grande el roce que se requiere. Pero este valor no aparece en ninguna parte condicionado porque vale exactamente el mu por la normal, pero debe cumplir esta condición. O sea, en este caso, por ejemplo, para la esfera, este valor que se necesita de roce tiene que ser menor que el mu por mg coseno. Y ahí uno podría jugar con calcular, por ejemplo, cuánto debería ser el mínimo coeficiente de roce estático. Pero cuidado, no es llegar y poner el roce mu por la normal, porque recuerden que en el roce estático, este es el valor máximo que la superficie puede ejercer. Es como, por ejemplo, empujar una cajita. Si yo le aplico una fuerza de 10 newton y no se mueve, el roce podemos decir que vale 10 newton si está en una mesa horizontal. Si le aplico 20, el roce vale 20. Pero podría ocurrir que al aplicarle 50, la caja se mueva porque vamos a vencer esta condición de resistencia. Acá es lo mismo. Esto es lo que se requiere, pero no es específicamente el valor que va a dar el mu por la normal. Podría llegar al caso límite en algunos ejemplos, pero en este caso es importante que esté claro que el roce es parte de la variable del problema que aparece acá y no es una constante que yo la voy a meter nomás como el valor, el coeficiente por la normal, por ejemplo. Entonces este es el ejemplo número 3, ¿cierto? Que también después más tarde yo se les voy a mandar un correo con estos pasados PDF para que los puedan ver, que no los tengan. Bueno, y nos queda uno, pero ese lo vamos a ver en detalle como partida del repaso del día jueves. El ejemplo número 4 que está en esta presentación. Este tiene varias cosas interesantes, porque este es un problema donde hay una barra que la están soltando de una cierta posición inicial, cuando el ángulo vale teta, pero que tiene un pivote fijo. O sea, ya es un cuerpo que tiene un movimiento solamente de traslación y rotación, pero la traslación es distinta de cada punto, no está rodando, sino que este punto prácticamente no se mueve y el de la punta es el que tiene el mayor movimiento en cada ciclo que está oscilando. Pero además, no es constante lo que podamos calcular nosotros como la aceleración angular, porque depende del ángulo que tengamos en cada momento. Por ejemplo, si la pregunta que se plantea acá es ¿cuánto es la aceleración? Esto es parecido al problema 2 que hicimos que tenía las dos barras. En los 3 puntos era distinta la aceleración porque el torque era distinto. Acá también. Por ejemplo, en la posición de acá voy a tener el mayor ángulo θ y todo el peso va a actuar en dirección hacia abajo, al medio, a una distancia de medio. Pero si miro, por ejemplo, un ángulo θ como 30 grados, como este que está acá, ya el peso sigue estando acá, pero ahora tiene una distancia más chiquitita para hacer torque. Y, por ejemplo, cuando pase por la posición vertical, vamos a llegar a un punto donde no va a tener torque, por lo tanto, ya podemos adelantar que la respuesta de la 2 va a ser 0. O sea, si yo suelto, como lo que le mostraba con el tubo antes, si lo dejaba ahí, no hay aceleración angular, por lo tanto, eso es porque no hay torque. En cambio, cuando pase para el otro lado, ahora el torque va a tener dirección opuesta y esto también va a ser variable. Entonces, este es un caso nuevamente con aceleración variable. Y también hay que fijarse que en este caso,
para responder la pregunta B, por ejemplo, si yo quisiera calcular la rapidez angular cuando pasa por la vertical, ahora me dan como dato inicial cuánto vale teta, cuando lo sueltan, al pasar por la vertical, yo no puedo calcular la aceleración, perdón, la rapidez angular ocupando una aceleración que calculé en el punto de acá solamente, porque esta aceleración a medida que va cambiando el ángulo va a ir disminuyendo. Entonces la parte B, por ejemplo, el modelo que uno tiene que ocupar acá es volver a un modelo de energía donde uno puede comparar que el centro de masa de la barra bajó desde esta posición hasta la mitad del largo, y ese cambio en la energía potencial gravitacional es lo que se va a convertir en energía de rotación, por ejemplo, cuando pasa por el punto más bajo. Y ese es el modelo que sería más fácil para la pregunta B, porque en este caso no tenemos una aceleración constante. O sea, habitualmente aceleración variable nos va a obligar a ocupar energía para resolver un problema de este estilo. Lo vamos a resolver en detalle unos 10-15 minutos al comienzo del jueves, y ese día también vamos a ver algunas dudas, algunos ejemplos. Recuerden, desde trabajo energía en adelante son los contenidos de la prueba. Por lo mismo, también cualquier duda que tengan de algún problema me la plantean ese día, y yo voy a tratar de traer también unos 4 o 5 ejemplos para que los podamos ir revisando aquí en la clase y ustedes me vayan preguntando. Ok, quedemos hasta acá, estamos en la hora, disculpen un poquito el atraso del día, pero 1 hora y cuarto ya estamos bien de tiempo, 1 hora y 10. Dudas, consultas.